Oremos. Bendito Dios, nos acercamos a tu presencia una vez más, reconociendo la grandeza de tu majestad y reconociendo tu santidad. Y por eso lo hacemos, refugiados en tu Hijo Jesucristo, en su nombre y creyendo en su perfecto sacrificio del Calvario. Escúchanos, Señor, y atiende esta súplica, en la cual te rogamos, ven y háblanos. Mira la condición de nuestras almas y nuestra necesidad y danos lo que necesitamos. Tu palabra misma nos dice que ella es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es una espada de dos filos. Tu palabra es bálsamo. Úsala, Señor, en las diferentes acepciones de tu palabra para el bien de nuestras almas. Te ruego, Señor, que me libres a mí, con lo que diga o cómo lo diga, de ser tropiezo a alguien, que solo Cristo sea glorificado y las almas bendecidas. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el profeta Ezequiel, capítulo 20. En las Biblias de la banca sería la página 866. Y los versículos que quiero volver a leer son los versículos el 11 y el 12. Ezequiel 20, 11 y 12. Esto dice Dios. Y les di mis estatutos, y les hice saber mis decretos, los cuales el hombre que los haga vivirá por ellos. Y también les di mis sábados, para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Como pueden notar, hay una diferencia en la traducción. La palabra que ustedes tienen en la versión de 60 que dice mis días de reposo, realmente es la palabra hebrea Shabbat, que corresponde a sábado. El séptimo día era el día de reposo en el antiguo pacto, entonces esta versión lo traduce como realmente dice, les di mis Shabbats, mis sábados. Solo por si les extraña que dijera así. Bien. Nosotros espero que hayan puesto la atención a la lectura que el pastor Randall hizo del capítulo 20. Y el Señor empieza haciéndole una pregunta a este pueblo, porque hay gente que viene a consultar al profeta Ezequiel. Y la respuesta del Señor es, ¿a consultarme vienen ustedes? Casi que el Señor está diciéndole, ¿tienen ustedes el descaro de venir a consultarme, siendo que hacen lo que hacen? Y le dice al profeta, ¿los juzgarás tú? ¿Quieres juzgarlos? Con lo primero que entonces nos enfrentamos en la lectura que hemos hecho es la hipocresía de los que dicen buscar a Dios. Nosotros vivimos así, en una época terrible en la que muchos piensan que están buscando a Dios. Y realmente lugares de adoración religiosa hay muchos y algunos inmensos y llenos de gente que supuestamente están buscando a Dios. Y lo mismo nos puede pasar aquí a nosotros también. Gente que supuestamente está buscando a Dios. Pero lo que quieren es los beneficios que ellos piensan que Dios les puede dar. Eso ocurre una y otra vez.
No nos engañemos, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice muy claramente, no hay quien busque a Dios. Y si acaso de verdad llega el ser humano a buscar a Dios, no es si acaso, sabemos que los elegidos buscarán. ¿Por qué es? Por la obra preciosa, bendita del Espíritu Santo, que nos atrae al Salvador. Pero seamos cuidadosos de no tener una actitud como la de estos desvergonzados que viven como quieren vivir, porque hemos leído que profanaron todos los mandamientos del Señor, pero sí quieren venir a consultar. Debemos tener esto muy claro. Dios, mis estimados, no se impresiona por nuestra religión de apariencias. El profeta Isaías escribió lo siguiente, las palabras de Dios en Isaías 1, 13 y 14. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, es decir, detestable. Luna nueva y sábado, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Iniquidad y asambleas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestros tiempos señalados los tiene aborrecidos mi alma. Me son gravosos, cansado estoy de soportarlos. Eso es Dios hablándole al pueblo de Israel. Pero tenemos que entender cómo llegaron a eso, cómo se llegó a ese punto. Porque las cosas que ahí dice realmente son cosas válidas en la adoración del antiguo pacto. Traer ofrenda a Dios, incienso, holocausto, todo eso se hacía. Pero cayeron en la trampa de esa religión de apariencias, de solo cumplir con lo externo, con un corazón que ama el pecado, que ama el mundo, que se ama a sí mismo, pero no ama a Dios. Esto que leímos aquí, yo necesito que entendamos por qué es relevante para nosotros y por qué es relevante toda la Sagrada Escritura, desde la primera página hasta la última. Por lo que les leí en la mañana, Romanos 5, 15, 4, que dice, porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin de que por la paciencia o perseverancia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En este capítulo, mis estimados, tenemos un mensaje muy claro y muy fuerte y muy útil si nosotros le ponemos atención. Aquí hay un relato de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Aquí hay un recordatorio de que Él los liberó de la esclavitud que vivían en Egipto. Las maravillas que ellos vieron, Dios demostró su poder de una manera maravillosa. Pero ¿saben qué? Todas esas experiencias no fueron suficientes. Dice así, 1 Corintios 10:5, el apóstol Pablo les dice, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Saben que ese pueblo que vio esas maravillas, todavía, aunque salieron de Egipto, su corazón seguía en Egipto? Oigan lo que dijeron, está registrado en Números 14, 3 y 4, dice, ¿y por qué es? Vamos a ver por qué es que ellos dicen esto. Dice, se quejan el pueblo de Israel ante Moisés y le dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, pongamos un capitán y volvámonos a Egipto. Preferían vivir esclavizados que tener que enfrentar los retos del desierto y la guerra. ¡Qué cobardía! Habían conocido las maravillas de Dios y las vieron abrirse el mar rojo, vieron caer el maná del cielo y conocían muchas cosas de este Dios maravilloso, pero ¿saben qué? No lo conocían a Él. Dios se da a conocer y aquí lo dice.
Isaías también lo dice: fui consultado por los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban. Dije a una nación que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Ese es Dios buscando a los suyos, a su pueblo. Cuando Dios envía a Moisés a liberar a Egipto, le dice esto, Éxodo 3:18: y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, eso es lo que le van a decir al faraón: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. Pero oigan esa frase: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Es el momento en el que Dios viene y trata con su pueblo. Pero debe ser, para que esto funcione, un conocimiento mutuo. En Gálatas 4:9 leemos lo siguiente: mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, oigan eso, conociendo a Dios, y después Él como que se corrigiera, no es que se corrige, sino que amplía, siendo conocidos por Dios. Tantas personas hay que hoy en día piensan ser cristianos, pero no lo son. Ellos dicen conocer a Dios, pero Dios no los reconoce a ellos. Por eso Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero no dijo solo eso, sino: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Entienden? Es algo en ambas direcciones. Dios trató con ellos, Dios se dio a conocer a ellos. ¿Y por qué es esto importante? Porque esto tipifica lo mismo que Cristo hace con la iglesia en el nuevo pacto. Es una historia, la nuestra, la historia de la iglesia es una historia igual de liberación y de redención. Todo aquello que le pasó a los israelitas en Egipto y en el desierto tiene que ver con nosotros. Dios les dio, ¿cómo le dice? Y les di mis sábados. Se los dio. ¿Ve usted el día de reposo, el día del Señor, como algo que Dios le da? Satanás se ha encargado de hacernos pensar que estar aquí por segunda vez es un sacrificio demasiado grande para realizar. Cuando es Dios que dice: se los di, les di esto para que fueran señal de que tenemos algo, ustedes y yo. No voy a entrar en detalles porque quiero usar bien el tiempo, pero cuando estudiamos el día de reposo, ustedes se recuerdan, mis hermanos, y los que no, les invito a ver esa serie, el día de reposo, un día santo. Y veíamos las razones que Dios dio para el día de reposo, diferentes razones. La primera fue la conmemoración de la creación. Pero después lo amplía y eso es en Éxodo. Luego en Deuteronomio habla de que es una conmemoración de la liberación de Egipto. Y luego lo amplía un poco más y dice: es un momento para usted mostrar amor. ¿Por qué? Porque dice: 6 días harás tus trabajos y el 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Además, entonces, de la conmemoración de la creación y de la redención, Dios le está diciendo: ame a su prójimo. Él también necesita descansar y tenga consideración por su bestia. Bueno, en este caso eran los animales de carga de antes, pero de sus empleados. Pero lo más grandioso es cuando llega aquí y los identifica y dice así en el versículo 12 que leímos: les di mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Dios que los santifico. Entonces, cuando Dios está diciendo esto, quiere decir que este día, el día de reposo, es un medio por el cual Dios nos santifica. Y en la mañana vimos que era santificar, por el cual Él nos aparta. El mundo debería conocer esto de la iglesia, y sus vecinos y sus familiares deberían saber, y aunque no digan nada, observarlo domingo a domingo, apartando este día para el Señor, saliendo mañana y tarde, o ellos ven a qué hora usted sale, a qué hora usted regresa, y
Y ya usted está dejando un mensaje ahí. Las ordenanzas que el Señor da a su pueblo, las llamamos a muchas de ellas medios de gracia. Y quisiera que meditemos en lo que nos queda, qué son y por qué son tan útiles. Medios de gracia. Son cosas que Dios nos manda a hacer, que si las hacemos, Dios extiende su gracia para con nosotros. Nosotros somos salvos por gracia, eso todos lo sabemos y lo repetimos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia que nos salvó es el inicio y necesitamos más y más de esa gracia. Dicho de otra manera, ¿cree usted que ya usted tiene suficiente? Bueno, si usted cree que tiene suficiente, por eso es que vive como vive. Pero nosotros creyentes en Cristo debemos saber, no, todavía no hemos llegado, nos falta mucho más. La buena noticia es que Dios está dispuesto a darle mucho más si usted usara de los medios que Él ha mandado, que son sus ordenanzas. Nosotros hablamos también de los sacramentos como ordenanzas y es muy importante que hoy hagamos estos repasos. El bautismo. ¿Para qué? ¿Para qué bautizarse? Si ustedes dicen que es por gracia y que las obras no, ¿para qué se bautiza entonces? ¿Es esa la enseñanza de la Biblia, que el bautismo es opcional porque no somos salvos por obras? De ninguna manera. Porque el bautismo es un sacramento que nos identifica, sello y señal de la fe. Por eso dice el apóstol Pedro, el bautismo ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, insisto, el bautismo sin fe no aprovecha para nada. Y hay mucha gente que ha sido bautizada y eso no le sirvió absolutamente de nada porque no tenían verdadera fe. Pero el que tiene verdadera fe pide el bautismo porque en ese día de su bautismo algo sucede. No estoy diciendo que ese día la persona es salvada, pero es el día en que usted públicamente es identificado como un ciudadano del reino de Dios. Luego tenemos una ordenanza que nos recuerda también nuestra identidad. El bautismo se realiza una vez, pero esta otra ordenanza se realiza muchas veces y porque necesitamos ser recordados de nuestra identidad. Por eso esta mañana leímos, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos constantemente, repetidamente, que Cristo murió por nosotros, que Él nos perdonó, que le pertenecemos y que volverá. Ahora, estas palabras que he dicho, les pregunto, ¿no les parece una falta de respeto decirlas como si eso fuera cualquier cosa? Oigan lo que he dicho, que somos de Él, que nos perdonó y que volverá por nosotros. Y estamos diciéndolo y anunciándolo cada domingo. Debe hacerse con el sentido correcto, de gran solemnidad, pero de gran júbilo espiritual. Y debo insistir en que es espiritual y no carnal. Las cosas que nosotros vemos que les pasaron a Israel, cuando usted estudia detenidamente la historia de Israel y se asombra, vamos a entrar pronto, después de 1 y 2 Samuel, a los libros de los reyes, y nos vamos a espantar y decir, pero ¿qué es esto? Es que son peor que los peores paganos las cosas que hicieron. Pero siempre insisto en la pregunta, ¿cómo llegaron ahí? Porque menospreciaron lo que Dios les dio. Les di mis estatutos y les hice saber mis decretos, los cuales el hombre que los haga vivirá por ellos. Nosotros tenemos que ver las ordenanzas del Señor como esos medios en el que Él nos da vida. Puede que venimos cansados, agotados, agobiados, una semana dura, conflicto tras conflicto, pero vengo a la casa de Dios y soy alimentado del pan del cielo. Estamos hablando espiritualmente de Jesucristo. Se me muestra al Hijo de Dios cada vez más y soy
confortado, alimentado, sostenido. Por eso cantamos esta mañana, Él me sostendrá. Pero si usted menosprecia el día del Señor, si usted lo tiene como algo, entonces llegará a pasarle lo que le pasó a este Israel. Porque todas esas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para nuestra amonestación. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Hebreos 4:2 nos dice la razón. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos, mas no les aprovechó la palabra oída, no habiendo sido mezclada con fe por los que la oyeron. El evangelio se les anunció a ellos. Hay gente que cree que el evangelio solo es después de Mateo para acá. No, dice aquí que el evangelio se les anunció. Claro, en símbolos, en tipos, en figuras, pero se les anunció el evangelio, no les aprovechó. Y no le aprovechará para nada a usted si no tiene verdadera fe. Por eso es que tenemos que exponernos a la palabra de Dios, clamar, Señor, abre mis oídos. ¿No dice el mismo salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley? ¿Cómo abre mis ojos? Sí, porque si Dios no envía esa luz, usted no puede ver. Es ciego a las verdades grandiosas de la palabra de Dios. Hay algo aquí que se repite en este capítulo varias veces, muy precioso, que dice, yo los iba a llevar a esa tierra que es la más linda de todas. Y se nota un amor del Señor por aquella tierra que Él les prometió. Y quisiera que pensemos, ¿qué es eso? ¿Puro romanticismo? ¿Qué es lo que hacía esa tierra la más bella de todas las tierras? ¿Entienden qué es lo que Él hace? Porque el polvo de Israel es como el polvo de cualquier país vecino ahí. La presencia de Dios. Él vino. Él descendió ahí vino. Y eso hizo la diferencia. Ahora hay un lugar donde Él desciende y donde Él prometió su presencia. La iglesia reunida en el nombre de Cristo es la ciudad de Dios, es esa ciudad santa, es esa que usted si lo entiende diría, yo prefiero esto que cualquier otra cosa en la vida, pero eso es lo que hace falta en el cristiano de hoy. Ve tantas cosas en el mundo y se siente tan atraído por el mundo, por las cosas, por los entretenimientos, diversiones, jueguitos aquí y allá, hobby de esto, hobby de la otra cosa, deporte, todo eso que como siempre insisto, en sí mismo puede que no sea malo, pero está siendo pecaminoso porque usted lo está prefiriendo eso que a Cristo. Y usted ve, lo ha engañado el enemigo pensando que eso es tan maravilloso, tan grandioso. Pero si el Espíritu Santo le ilumina a usted, usted va a poder decir, no, es que estar en la casa de Dios, adorando a mi Señor y Salvador, escuchando su palabra, eso es lo más lindo de todo lo que puede pasar. Y cuando eso pase, usted no necesitará que el pastor esté detrás diciendo, ¿por qué no viene al culto? ¿Por qué no viene al servicio? Pero Dios nos lo dio con una razón. En el pacto antiguo había sacrificio de la mañana y sacrificio de la tarde. Nosotros escuchamos mucho en el Antiguo Testamento y fue la mañana y la tarde y otro día. Un día se compone por mañana y tarde. La Biblia en ninguna parte nos habla de la mañana del Señor, nos habla del día del Señor. Todo es de Él, todo le pertenece. Pero mire, Él le pertenece y Él dice, y les di mis días de reposo para que fueran algo especial e íntimo entre ellos y yo. ¿Y qué hacen? Lo pisotean. Por eso nosotros ponemos todos los días, todos los domingos, el mismo versículo ahí. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, dice Dios, y lo venerares.
y dejar, dice, tus propios caminos y hablar tus propias palabras. Hoy mismo hemos sido probados que tanto de lo que conversamos tenía que ver con Dios, con Cristo, con la salvación, con algo espiritual. Porque las demás cosas tenemos 6 días más para hablar de esas cosas. Y no estoy diciendo que es prohibido hablar el domingo de otra cosa. Estoy hablando de nuestro corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿En la casa de Dios? Por eso escogí ese himno con el que pronto nos vamos a despedir. Oh Señor, cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos. Y él decía, hablando del templo en Jerusalén, hasta el gorrión haya casa cerca de tus altares. Hay un amor por la casa de Dios cuando Dios ha actuado en el corazón. Y eso es para nuestro bien y nos identifica. Pero miren, vean todo lo que pasa en el día del Señor. Adoración. Vamos a entrenarnos un poquito y otro poquito y otro poquito en lo que haremos por una eternidad. No sé, ni me imagino cómo será un culto en la eternidad, pero el que no adoró aquí, yo no veo cómo piensa que va a adorar allá. También tenemos compañerismo y yo creo que allá también va a haber compañerismo, pero un compañerismo santo. Lo que pasa es que también mientras estamos en este mundo donde peregrinamos, Dios nos dio una tarea. Nosotros no somos peregrinos nada más pensando en llegar allá. Mientras caminamos por esta vida, Dios nos dio una tarea. Ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Y muchos de ustedes no tienen algunos sí, gloria a Dios que lo hacen, exponen el Evangelio a otro. Pero ¿cuál mayor oportunidad tenemos de predicar el Evangelio y de cumplir la gran comisión simplemente diciéndole al amigo y familiar: vamos a la iglesia, en la tarde el culto es cortito y es un culto donde el Evangelio es claramente expuesto? Tenemos que aprender, mis hermanos, a disfrutar las ordenanzas sagradas, entendiendo que esas ordenanzas, esta cena del Señor que celebramos en la mañana, los bautismos, la oración comunitaria, incluso la predicación de la palabra, todo eso sin fe no vale para nada. Lo que hace es añadir a la condenación del incrédulo. Pues siempre atención en esto. Yo les he explicado en otras ocasiones que en el catolicismo los sacramentos funcionan ex opere operato. Y les he enseñado qué significa esa frase. En el catolicismo el sacramento funciona por el sacramento mismo. No se pide nada del que recibe el sacramento. Por eso el niñito, cuando es bautizado, ellos creen verdaderamente que el agua del bautismo borra el pecado original y que ese niño ha nacido de nuevo por el agua del bautismo. Y usted preguntaría, pero es que él no ha creído ni nada, ni nada. Sí, pero no hace falta porque el sacramento en sí mismo funciona. Igual el sacramento de la comunión. Usted recibe a Cristo porque lo recibe, porque se comió la hostia. Y ellos creen que verdaderamente ahí usted está recibiendo a Cristo mismo. Pero no es así. Esos magníficos sacramentos que el Señor nos dio, aunque lo practicamos diferente que ellos, el bautismo y la cena, el asunto es que sin fe, por más excelentemente celebrado que esté, no sirve para nada, sino para la condenación de aquel que los menospreció. Entonces, quisiera que pensemos, habiendo leído lo que leímos, ¿cuál sería la respuesta si nosotros hoy nos acercamos al Señor? Nos dirá el Señor como a ellos: ¿se atreven ustedes a consultarme después que viven para ustedes mismos, hacen las cosas como les parece y viven en el mundo y hablan como el mundo y son del mundo, pero quieren que yo trate con ustedes? No vengan así. Pero hay una manera en que Él sí nos recibe, porque el Salmo dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Entonces, si hoy venimos y le decimos, Señor, no hemos hecho las cosas como deberíamos, tu santo día no lo hemos guardado como deberíamos, lo hemos menospreciado, no hemos visto el regalo tan grande que nos dabas, que nos identifica contigo. Les di también mis días de reposo para que fueran señal entre yo y ellos. ¿Qué es ese menosprecio tan grande? Perdónanos. Y entonces, si venimos a Jesús con corazón contrito y humillado, decirle, no he guardado tu santo día como debería, pero quiero aprender a hacerlo. Y esto no se trata de legalismo. Yo no voy a decirle a alguien qué haga o qué no haga en el día del Señor, pero si usted tiene un corazón para Cristo, se esforzará y procurará mejorar en su observancia del día del Señor. Porque la promesa de Isaías 58:3 entonces será para nosotros. Si retrajeres del día de reposo tu pie. Si usted quita su pie, está pisando lo santo. Si usted hace eso y deja las cosas vanas y deja lo que pueda quedarse de lunes a sábado, déjalo. Si no es una emergencia, déjalo. Entonces, y aquí viene la promesa, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Apréndaselo y viva según eso. Y un día llegará el que usted se maravillará y dice, claro, con razón yo no me deleitaba en Jehová, porque menospreciaba sus ordenanzas. Y estos son los medios en los que Dios nos extenderá más aún su gracia. Él da mayor gracia. ¿A quiénes? Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Seamos humildes, hermanos, aprendamos a apreciar lo que Dios nos ha dado. La oración, la palabra, la iglesia, el día de reposo, las ordenanzas. Pero se necesita fe, porque si no, esto la verdad que no tiene sentido. Qué raro, estamos aquí reunidos hablándole a las paredes, no hay nadie aquí. Sí hay alguien, Él prometió su presencia, pero nosotros nos comportamos como si Él no estuviera aquí. Por eso es que hay gente que no ora también, porque es como hablar con la pared, ¿no les parece? Eso espero que haya sido para despertar a alguien. Vamos a orar y a rogar al Señor que nos perdone y nos ayude a valorar lo que Él nos ha dado. Dios Padre Todopoderoso, queremos rogar en el nombre de tu Hijo Jesucristo que perdones nuestra rebelión, porque no hemos andado en tus estatutos, hemos desechado tus decretos, los cuales, si los hiciéramos, viviríamos llenos de gozo. Pero hemos profanado tu santo día de muchas maneras. Tú has tenido mucha paciencia con nosotros. Y sabemos que tú juzgarás según la luz que has dado a cada uno. Gracias porque siempre hay oportunidad para volverse a ti, para creer en tu perdón. Ayúdanos a entender lo que es deleitarnos en Jehová. Concédenos salir de este recinto llenos de paz en el corazón, de gozo. Un gozo y una paz que sobrepasan todo entendimiento. Y que sean los que guarden nuestros corazones y pensamientos en Cristo. Lo pedimos para su gloria en el nombre de Jesús. Amén.